Hola chicos, buenos días, ¿cómo están? Hola, profe, buenos días. ¿Qué pasó? Los oigo con sueño todavía. Pues sí, un poco. Tuvieron clase antes, ¿no? Creo. Sí, lo de geometría, pero acabó antes y estaba, bueno, al menos yo estaba haciendo lo de una ilustración que nos dejó. Ay, ese maestro Francisco, que acaba las clases antes, pero bueno, no sé cómo a mí no me alcanzan de las 2 horas. Pero bueno, vamos a empezar, ¿sale? Vamos a sufrir un poquito, ¿vale? De lo que nos quedamos ayer. ¿A todos les quedó claro más o menos de lo que vamos a estar viendo con respecto a trigonometría? ¿No tienen alguna duda, alguna pregunta? Porque, bueno, vimos esto, pero ya no se los expliqué muy bien, que digamos, ¿sale? En teoría, ¿qué es lo que quería darles a entender o qué quería que me entendieran con respecto a esto? Dentro de la trigonometría, y precisamente están viendo, supongo que geometría de esto, espero, porque supone que vamos a la par, en teoría, pero bueno, no sé. Dentro de la circunferencia, cuando nosotros digamos que partimos un pastel, la forma en la que la partimos siempre hacemos triángulos, ¿cierto? Ya sea que dejemos una parte del centro o el centro en forma de círculo y todas las demás vienen siendo en triángulos. Si se dan cuenta, a veces las figuras geométricas están más cerca de lo que nosotros queremos, ¿no? Están en todas partes, lo vemos en todos lados, ¿vale? Desde su celular hasta su cama, un lápiz, su computadora, una pantalla. Realmente vivimos
rodeados de puras figuras geométricas, ¿no? Entonces, dependiendo de esto, ¿vale? Y dependiendo también de cómo es que nosotros podemos hacer una geometrización de ciertos objetos, a eso quiero llegar, que en la trigonometría de una circunferencia, no tan solo, digamos que dentro de una sola figura pueden existir o coexistir varias figuras, ¿vale? Como el ejemplo que vimos ayer, ¿no? Del libro del que les pasé, esa figura, ese triángulo isósceles, ¿sí? Por dentro tenía otras figuras, ¿no? Y podemos hacer figura dentro de las mismas figuras y hasta podemos hacer un número infinito de figuras dentro de una sola figura, ¿vale? Es como, ya no lo alcanzamos a ver, pero el cuatri pasado, ¿se acuerdan que íbamos a ver el número áureo? ¿Vale? El número áureo, en teoría, es un sistema o una, sí quiero llamarlo sistema, en que está constituida la mayoría de la naturaleza, ¿vale? Desde flores, desde animales, hasta nosotros mismos, ciertas proporciones, ¿vale? Y las figuras geométricas no son la excepción, ¿vale? No porque no entre dentro de una retícula, por así decirlo, quiere decir que no podemos hacer figuras dentro de unas retículas o dentro de unos moldes que suponemos que no tienen un trasfondo, ¿vale? Y aquí es donde entra precisamente la circunferencia. Si nosotros decimos que una circunferencia únicamente está constituida por un círculo y ya estamos equivocados, ¿vale? El círculo puede tener por dentro otros círculos, puede tener cuadrados, puede tener triángulos, puede tener un heptágono, un hexágono, ¿sale? Dependiendo también de cómo o de, sí, como de cómo nosotros lo estamos constituyendo o de cómo también depende nuestra creatividad, ¿sale? Si se dan cuenta, en la presentación hay un tramo, un triangulito que puse una malla, ¿sí? Si lo ven, esa forma yo la puse a propósito. ¿Por qué? Porque a mí en lo personal me gusta mucho esa figura, aparte fue una figura que utilicé para mi tesis, pero eh, esta figura vimos que es un conjunto de al menos las figuras simples, ¿vale? Porque nosotros podemos unir los nodos, es decir, los vértices, y podemos crear triángulos, podemos crear cuadrados, podemos crear círculos aún dentro de esos mismos. Entonces, todo esto va a depender de cómo estemos explotando también nuestra creatividad, ¿vale? A lo mejor necesitan un poquito más de información con respecto a cómo ustedes pueden geometrizar una figura, ¿vale? Eh, Supongo que sí tienen algunas dudas, ¿vale? Quiero pensar que sí tienen algunas dudas de cómo es que pueden ustedes hacer, ¿vale? Es como decirles, a ver, quiten la llanta de un coche, ¿no? ¿Cuál es el método a seguir? Algo así, ¿no? O sea, siempre, aunque haya un método o hay una línea o hay un proceso, ¿vale?, lineal de cómo hacerlo, pero a veces es importante conocer cómo es que nosotros podemos geometrizar figuras y dependiendo de cómo lo aprendamos o cuál es el proceso de cómo geometrizar, nosotros podemos hacer y deshacer o saltarnos pasos o ir y regresar, siempre y cuando tengamos en cuenta cómo es que nosotros podemos geometrizar una figura y cómo lo podemos crear o cómo podemos hacer un objeto o un mobiliario dependiendo de esa figura. Ya lo estuve pensando, también su maestro de geometría, Francisco, ya le platiqué esta situación y estamos viendo de que estamos organizando una conferencia para ustedes precisamente de un profesor mío que tuve en Colombia. Él se dedica a todo esto, es diseño paramétrico que se le llama, es decir, que se forman parámetros para poder crear diferentes formas a partir de una sola figura, eso es geometrizar, ¿vale? Lo estoy coordinando todavía, todavía no llegamos a una
fecha tentativa, pero el profesor está emocionado por dar una conferencia aquí en México, ¿no? Bueno, entonces volvemos al punto. La trigonometría existe en todas partes y se puede crear en diferentes figuras geométricas y puede coexistir dentro de ellas, ¿sale? La clase pasada, es decir, ayer, nos quedamos en esto, ¿no? Y les dije que a veces las funciones trigonométricas dentro de una circunferencia pueden dar dos o más vueltas dependiendo de que nosotros queramos, ¿vale? Y les platicaba yo acerca del ejemplo de cómo funciona una lavadora, ¿no? En sí la lavadora tiene una sustentación científica detrás de todo esto y viene a partir, esta es digamos que la base de cómo es que funciona, ¿no? Pero lo que quería llegar era esto, ¿no? Esta es como que la explicación general, es decir, dice, los ángulos pueden ser mayores a 2pi. ¿Cuánto es 2pi? ¿Alguien sabe? ¿A alguien se le quedó la idea de cuánto es 2pi? ¿Cuánto es 2pi? 6.2831. 6.28. No, 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 no me vayan a números. ¿Se acuerdan que les di una tabla de conversión? Estamos hablando del círculo, acuérdense. No se despeguen de un círculo, ¿vale? Aquí tenemos que 2pi es todo el círculo, ¿vale? Vayan a su tabla de conversión. ¿Se acuerdan que les dije que les dicté una parte donde dice cuánto es pi, cuánto es 3 medios de pi, y etcétera, etcétera, etcétera? ¿Vale? No, De 2 pies, 360 grados. así es. ¿Vale? Ahorita no me lo pongan en decimales, ahorita vamos a ver puros grados y puros ángulos. ¿Vale? Y si hablo de 2pi, eso quiere decir que es un círculo completo. Estamos hablando en términos de circunferencia. ¿Vale? Ahorita no me convierto en números ni. Ahorita estamos hablando en términos de pi, de grados y de ángulos. Hasta ahí. Dice los ángulos mayores a 2pi, es decir, mayores a una vuelta completa de un círculo. Esto significa que los ángulos pueden dar una o varias vueltas. Por ejemplo, el ángulo A y el ángulo B es igual a más 2pi. ¿Vale? Esto es con respecto a lo anterior, que es el de arriba. ¿Vale? A vale 0 y A también vale 2pi. ¿Vale? Entonces dice, son ángulos distintos, pero los valores de sus funciones trigonométricas son iguales porque caen en el mismo lugar en la circunferencia trigonométrica. Es decir, si yo tengo que el ángulo A y el ángulo B son iguales, ¿cómo lo sustento? Pues obviamente graficándolo, porque todas dan hacia el mismo lugar, o todas caen sobre el eje 0, ¿vale? O sobre el punto 0. Y dice, lo mismo sucede si damos dos vueltas, es decir, B2 es igual a más 2 veces 2pi, es decir, está dando dos vueltas a toda la circunferencia, o tres vueltas, es decir, B3 es igual a más 3 veces 2pi, es decir, tres vueltas de toda la circunferencia completa. O si damos la cantidad de vueltas tan grande como se quiera. Ahora, ¿cómo es que comprendemos un poquito mejor esto? Nosotros cuando hacemos escaleras, o empezamos a diseñar escaleras en forma de caracol, aquí es donde entra la función trigonométrica y es aquí es donde sabemos que dan varias vueltas, ¿sale? Aunque aquí lo estamos viendo de una forma plana, ¿vale? Es decir, en 2D, cuando nosotros tenemos escaleras, voy a buscarles un ejemplo rápido de escaleras circulares, para que más o menos entendamos cómo es que funciona esta situación.
No porque den vueltas quiere decir que realmente vuelva a su mismo eje, hablando en términos de un plano cartesiano, pero en tres dimensiones. Aquí sí estamos hablando en términos de dos, pero si ya lo pasamos a un poco, a un tema ya más de arquitectura, estamos hablando que aunque nuestras escaleras en vista en 2D lleguen al mismo punto, es decir, al mismo origen, no quiere decir que en 3D tenga que suceder esto, ¿sale? Aquí en esta imagen, sí están viendo la imagen, ¿verdad? Sí. Sí, profe. Ok. Viéndolo de esta imagen, ¿vale? Aquí ya lo estamos viendo de una manera en 3D, ¿vale? Y creo que esto lo tienen que ver con su profesor de geometría. Si nosotros hacemos la circunferencia en 2D, estamos viendo que la circunferencia según nosotros puede dar 2, 3, 4 vueltas dependiendo de que nosotros queramos. ¿Vale? Viéndolo en 2D pareciera que regresa al mismo punto, ¿estamos de acuerdo? Pero si nosotros lo estamos transformando a un tema un poquito más de arquitectura, dejándolo un poco el tema matemático, sino un poquito ya más constructivo, estamos hablando de que la escalera puede dar 2 o 3 vueltas sobre su propio eje, ¿vale? Pero vista en planta va a regresar al mismo origen, aunque en 2D no regrese al mismo origen, porque es como si nosotros la fragmentáramos hacia arriba, o si como si nosotros la estiráramos hacia arriba, y tiene su propio eje. Ahora, las escaleras circulares también tienen un poco acerca de funciones trigonométricas, y si se dan cuenta, es casi lo mismo. ¿Vale? Esta imagen que estamos viendo es casi lo mismo lo que les compartí hace ratito, ¿no? De las divisiones de la circunferencia trigonométrica viene siendo casi lo mismo, ¿vale? Dependiendo el diámetro del círculo, ¿vale? Vista en planta, ¿vale? Dependiendo del diámetro del círculo, va a depender también la huella de nuestras escaleras y va a depender también la contrahuella, es decir, la altura de los escalones, hasta dónde queramos llegar o hasta dónde la queremos hacer llegar, ¿vale? Muchos de nosotros, y me incluyo ahí, no me gustan estas escaleras porque a mí me marean, ¿no? Porque precisamente das vueltas y vueltas y vueltas y vueltas y vueltas, ¿no? Pero en términos de funcionalidad, ¿vale? Si tenemos espacios muy reducidos, esta escalera puede llegar a ser su mejor opción. ¿Por qué? Porque al tener un solo eje, ¿sí? Los escalones vienen compensándose unos tras otros y en vez de que nosotros nos estiremos para que pasemos, esta escalera lo que hace es reducir la circunferencia y hace que, una, nos disminuya el espacio, ¿sí? Dos, es un poquito más, no quiero decir resistente, porque también dependiendo de la calidad de los materiales, pero normalmente estas se hacen en estructura metálica, ¿sí? Casi no hay de concreto, casi, ¿vale? Sí las hay, pero casi no existen, ¿vale? Pero estas al ser metálicas tienen ciertos anclajes y es funcional, ¿vale? En términos prácticos. Entonces, ¿qué pasa aquí? ¿Cómo hacemos nosotros las divisiones? Si se dan cuenta, vienen siendo otra vez triángulos, ¿vale? Y esos triángulos están constituidos también por funciones trigonométricas, ¿vale? Y es a donde esto es del por qué esta presentación, ¿vale? De las funciones trigonométricas, bueno, aquí estamos hablando de otra cosa. Voy a regresarme un poquito. Ok, vamos a regresarnos acá, ¿vale? Según la imagen, nosotros tenemos diferentes divisiones, ¿sale? Son 4 divisiones, o más bien, son 2 divisiones por eje. Es decir, 2, 4, 6, son 8 divisiones en total. Ahora, no porque yo les estoy dando una imagen con 8 divisiones, quiera decir que nada más se puede dividir en 8, ¿vale? Si lo, y volvemos al punto de las escaleras. Si nosotros queremos
cierto número de escaleras, nosotros lo podemos dividir siempre y cuando la dimensión, en este caso, eh, sí, la dimensión del círculo nos dé y sea cómodo también para las personas a la hora de subir y no estorbe o no les falte escalón, ¿sale? ¿Se acuerdan que el cuatri pasado ya habíamos hablado un poco acerca de las escaleras? ¿Se acuerdan cuánto debe de medir la huella de una escalera? 28 mínimo, máximo. Yo pensé que era entre 28 y 30. Así es, 28 y 30. ¿Sale? Acuérdense que, bueno, nosotros no utilizamos ese sistema de medidas, ¿vale? Pero está el sistema inglés, que está el pie, ¿vale? Por eso se llama pie, porque el pie mide entre, no recuerdo si 29 punto y cacho y 30 centímetros, ¿vale? Por eso mismo se llama así, y por eso tenemos esa medida para una huella, ¿vale? Si nosotros queremos dividir los escalones y necesitamos, no sé, 18, obviamente no vamos a dividir 18 en una sola circunferencia, ¿vale? Porque quedarían demasiado cortos. Entonces, ¿qué pasaría? Que nosotros tendríamos que aplicar lo que nos están diciendo ahorita, de que las vueltas a la circunferencia tendrían que ser 2 o 3 vueltas para que no quede tan junto y se pueda cumplir también un sustento matemático, es decir, un sustento en respecto a la trigonometría, ¿sale? Y para que también los ángulos y todo el esfuerzo que recae sobre el eje principal no le afecte, ¿vale? Y sea un poquito más cómodo. Aquí es donde regreso a esto, ¿vale? Que dice, lo mismo sucede si damos 2 o 3 vueltas o si damos la cantidad de vueltas tan grande como se quiera, ¿vale? Pues por eso que quería compartirles esto, ¿vale? Que dentro de los círculos, dentro de algunas figuras, nosotros podemos encontrar trigonometría, ¿vale? Aún en cuadrados, en rombos, en hexágonos, en pentágonos, etcétera, 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 ¿sale? No porque la figura no sea un triángulo quiere decir que no podemos encontrar trigonometría dentro de ellas, ¿vale? Y hablando de trigonometría, ¿vale? Vamos a pasar a lo que nos corresponde, que es el teorema de Pitágoras, ¿vale? Creo que el teorema de Pitágoras es uno de los temas básicos de una trigonometría. Es un tema simple, ¿vale? Pero no porque sea simple quiere decir que no pueda convertirse en algo complicado, ¿vale? Conforme vayamos haciendo o les vaya yo explicando algunos teoremas dentro del teorema de Pitágoras, van a ver que se va a convertir, que vamos a partir de algo tan simple y lo vamos a hacer algo tan complicado que no van a querer verme en todo el cuatrimestre, ¿sale? Entonces, por favor, ¿alguien me puede ayudar a leer? Sí, yo lo leo. Teorema de Pitágoras. Dado un triángulo rectángulo cualquiera, el cuadrado de la longitud de la hipotenusa es igual a la suma de los cuadrados de la longitud de sus catetos. Ok, bueno. A ver, espérame tantito. Sale. Entonces, eh, este triángulo, ¿sale? Que estamos viendo es un triángulo rectángulo, ¿vale? Todos ya ubicamos eso. Y se acuerdan que les hice copiar una tablita o un diagrama donde estaban considerados los triángulos, ¿vale? Ahora, ¿qué va a pasar aquí?
Si nosotros estamos hablando acerca del teorema de Pitágoras, sabemos que esta es la fórmula general. C cuadrada es igual a cuadrada más B cuadrado. ¿Vale? Dependiendo de la imagen, enfoquémonos ahorita en la imagen. ¿Sale? Nosotros ahí nos están señalando un ángulo alfa. ¿Sí? ¿Cuál sería el cateto opuesto a ese ángulo? ¿Alguien quiere responderme esa pregunta? ¿Cuál sería el lado o el cateto opuesto al ángulo alfa que está ahí señalado? C. No. O sería este de B, porque esa es la hipotenusa. Así es el lado B. ¿Vale? Acuérdense que el cateto opuesto siempre va a ser, como su nombre lo dice, el opuesto al ángulo que estamos viendo o que estamos señalando. ¿Vale? ¿Y cuál sería el cateto adyacente? Ese está más fácil. Es A, ¿sale? C, digamos que ese lado, ¿vale? El lado C, siempre va a ser la hipotenusa, ¿vale? Siempre va a ser la hipotenusa. Entonces, ¿qué va a pasar si yo les cambio el ángulo? En vez de este ángulo, yo estoy diciendo que es este. Si estamos agarrando este lado que está hacia arriba, no sé si pueden ver mi mouse, ¿pueden verlo? Sí. Ok. Estamos viendo ahora este lado, ¿vale? Ahí donde está situado mi mouse. Este. Si no tuviéramos señalado ese lado, ¿cuál sería el cateto opuesto? ¿Cuál lado señalado? Disculpa, es que se perdió el cursor. Ah, de este ángulo, ¿sale? Le estoy señalando este ángulo, ¿sale? De este ángulo, ¿cuál sería el cateto opuesto? Híjole, y es que no tengo cómo señalárselos más. A ver. Sería A, El cateto opuesto sería A. ¿Y cuál sería el cateto adyacente? sería B. Así es B. Y la hipotenusa sigue siendo C. ¿Vale? Traten de copiar esto, ¿vale? En su libreta y copien la fórmula. ¿Sí? Esta es la fórmula, digamos, básica o general para encontrar el teorema o para resolver ejercicios del teorema de Pitágoras. ¿Vale? C cuadrada es igual a cuadrada más B cuadrada. Me dicen cuando ya terminen de copiar. Ok, vale. Los demás, ¿cómo van?
Ok, Estrella, Jeremy. Si no me entienden algo, por favor díganmelo, ¿vale? Y me puedo regresar las veces que sean necesarios. Gracias, Mayra. Ya vi. Ok, Mayra. Sale. Entonces, quedó claro cómo nosotros podemos ubicar cuál es el cateto opuesto y cuál es el cateto adyacente, y la hipotenusa nunca va a cambiar. Digamos que la hipotenusa va a ser como el común denominador, ¿vale? Dentro del teorema de Pitágoras. Ese casi nunca va a cambiar, ¿vale? Entonces, vamos a la siguiente. ¿Se acuerdan que les hice copiar este triángulo, bueno, este diagrama? ¿Vale? Aquí está diferente, pero en realidad es lo mismo, ¿vale? Supongo que muchos lo han visto, al menos lo hemos... bueno, si lo entendieron bien la trigonometría en la secundaria y en la preparatoria, en el bachiller, ya lo deben de tener más o menos dominado. Bueno, eso espero. Vamos a demostrar, dice, para demostrar la identidad, vamos a utilizar un cuadrado de lado subdividido como se muestra en la figura. Dice que la superficie del cuadrado es, y aquí creo que, no, sí está bien, es a más b cuadrado. Dice, pero también lo podemos escribir como la suma de la superficie del cuadrado del medio más la superficie de los cuatro triángulos. ¿Vale? Es decir, c cuadrada más 4 veces ab sobre 2, y por lo tanto, y ahí está la formulita. Ya no se los quise escribir porque no sabía cómo hacer el cuadrado aquí en la presentación, ¿sale? Pero bueno, le tomé la captura. ¿Qué quiero decir con esto? ¿Vale? O cómo lo sabemos que lo estamos demostrando. Si dice que la superficie del cuadrado es a más b cuadrada, es decir, ¿cuál es el cuadrado que estamos utilizando? Es este, primero. A más b y a más b, ¿vale? Es decir, los cuatro lados, por eso es cuadrado, ¿vale? Pero también podemos escribir como la suma de la superficie del cuadrado del medio más la superficie de los cuatro triángulos, es decir, estos cuatro triángulos. Eso quiere decir que c cuadrada, este cuadrado del medio, ¿vale? Más 4 veces a b, ¿vale? Es decir, 1, 2, 3, 4, ¿vale? Sobre 2. Entonces lo podemos escribir de la siguiente manera, ¿sí? Y aquí es como nosotros podemos despejar, ¿sí? Si nosotros tenemos esto, que a más b cuadrada es igual a c cuadrada más 4 veces ab sobre 2, ¿vale? Vemos que se va a repetir, ¿vale? El 2ab, ¿sale? ¿Y de dónde viene el 2ab? De la división entre 4 entre 2, ¿sale? Nos da 2. ¿Vale? Primero, acuérdense que primero resolvemos esto y en las incógnitas se quedan igual, ¿vale? Si este está multiplicando y este está dividiendo, ¿vale? Viene siendo 2. Se conservan las mismas incógnitas a, b, y por ser iguales, ¿sale? Si nosotros la pasamos del otro lado, pasa restando. ¿Vale? Eso quiere decir que si este está sumando y del otro lado pasa restando, se cancelan ambos términos, ¿sale? Por ser iguales y porque uno suma y uno resta, pues da 0, ¿no? Entonces conservamos las incógnitas de a cuadrada más b cuadrada es igual a c, ¿vale? Y así es como se demuestra, ¿sí?, esta fórmula, ¿vale?, del teorema de Pitágoras, ¿vale?, viéndolo desde
solamente desde el lado de la hipotenusa, ¿vale? O digamos que está conformando todo este cuadrado, y van a decir, ¿y estos dos qué onda? ¿No? Estos dos, ¿vale?, son apoyo de esto, o sea, esto sale por esto, ¿vale?, que tenemos que a cuadrada y b cuadrada, si nosotros la simplificamos y la factorizamos un poquito, ¿vale?, vienen siendo las mismas incógnitas, las dos están elevadas al cuadrado, y para hacerlo más simple, únicamente las sumamos, ¿no? De a más b, ¿vale? Porque a más b, eso quiere decir que aquí estamos, está tomando solamente el área de la figura, no quiere decir que estamos haciendo esto, de tomar los lados, o están sumando los lados. Únicamente estos cuadrados están tomando el área total de la figura. Y van a decir, ¿y cómo es que toma este tamaño, no? Si el triángulo es este, ¿no?, ¿cómo es que sabemos que tiene estas medidas? Bueno, se supone, y según el teorema de Pitágoras, dice que los triángulos, bueno, los cuadrados que forman o que completan el triángulo, es decir, estos tres, deben medir lo mismo que del lado de donde estamos haciendo o demostrando la figura. Es decir, si aquí mide 2, ¿vale?, todos los lados van a medir 2. ¿Sale? Y del otro cuadrado, de la cuadrada, si por ejemplo aquí yo tengo de base, no sé, 5, quiere decir que todos los lados van a medir 5. Entonces, es por eso que tiene que ser proporcional al lado del que estamos nosotros tomando del triángulo, ¿vale? Es por eso que de este lado está más pequeño, este lado está más grande, y este es el más grande. ¿Por qué? Porque este es el que atraviesa toda la figura, y al ser el que atraviesa, obviamente es el lado más largo. Entonces, si por ejemplo mi hipotenusa aquí mide, ¿qué les gusta?, 8 centímetros, entonces todos los lados aquí van a medir 8, ¿no? Y van a decir, ¿y cómo es que sale esto?, ¿no? Estos triángulos. Bueno, estos triángulos van a salir dependiendo también de las medidas que nosotros estamos tomando. Si de este lado mide 8, por consiguiente, y por la figura también, este lado va a medir 8, este lado también va a medir 8, y este lado va a medir 8. Entonces van a decir, ¿y estos de los extremos qué onda?, ¿no? O sea, ¿cómo salen? Bueno, pues salen dependiendo también de la figura o de los cuadrados que nosotros estemos tomando de este lado, tanto A y B, ¿vale? Si nosotros lo pusiéramos a escala, van a medir exactamente lo mismo, ¿vale? ¿Por qué? Porque este triángulo, ¿vale?, al estar conformado por un lado igual, ¿vale?, y un ángulo igual, ¿vale?, es decir, estos dos lados, acuérdense que por propiedad de demostración de triángulos, si comparten un lado y dos de sus ángulos iguales, quiere decir que los otros triángulos van a ser iguales, ¿vale? Entonces, es por eso que así se demuestra que la fórmula, ¿vale?, primero únicamente la fórmula, y también de cómo se construye la fórmula, ¿vale? Porque a lo mejor lo que nos hayan explicado es que digan, teorema de Pitágoras, es a cuadrada más b cuadrada es igual a c cuadrada, ¿no? Y ya. Tal vez a uno que otro profesor si les haya dicho, miren, esta fórmula viene de esto y de esto, y despejando esto y simplificando esto, ya nos da la fórmula, ¿vale? Por eso es que les puse y les pedí que copiaran, hace como 2 clases creo, este diagrama, ¿vale? Creo que era otro, pero es lo mismo, ¿vale? ¿Por qué? Porque así, si se les llegara a olvidar en algún momento, ¿vale?, o les pueden ustedes emplearlo en la construcción también, ¿vale?, de muros, ¿vale?, también puede ser como de plafones falsos, también se puede ocupar esto, o simplemente para sacar áreas, ¿no?
o sacar diseños y cómo ustedes lo pueden simplificar un poquito más. ¿Vale? Y cómo pueden ustedes aprovechar tal vez los espacios dependiendo de esto. ¿Sale? ¿Preguntas hasta aquí? ¿Dudas, preguntas con respecto a esto? Yo nada más la duda de cómo salía el 2AB y ya. El 2AB de la fórmula, para ya crear la fórmula, ¿a eso te refieres? Ajá. ¿Este? Sí, sí, donde ponen de a cuadrada más b cuadrada más 2ab. Ese 2ab me confunde un poquito. Este 2AB sale a partir de esto. ¿Vale? Si tenemos a más b cuadrada, es decir, estos dos, ¿vale? Y tenemos c cuadrada, es decir, esta c cuadrada, más 4 veces, es decir, los 4 lados, ¿vale? Y tenemos AB, ¿vale? A y B, A y B, sobre 2, ¿vale? ¿Por qué sobre 2? Porque si ya lo tenemos, ¿sale? Dependiendo también si podemos sacar el área, ¿sale? Acuérdate que el área es base por altura sobre 2, ¿vale? Es decir, ya tenemos la base, ya tenemos la altura y nos falta el sobre 2, ¿vale? De ahí sale el sobre 2. Ahora, por un poco de aritmética, ¿vale? Si yo tengo dos incógnitas, pero no sé cuánto valen, pero yo tengo dos números enteros, ¿vale? Primero resuelvo los números enteros. Es decir, si este está multiplicando y este está dividiendo, únicamente se resuelven estos dos, ¿sale? 4 entre 2 viene siendo 2. Y las incógnitas eh, siguen persistiendo, ¿sale? Este 4 por ser mayor, ¿vale? Se queda como el 2 multiplicando, este se cancela y pasando a la fórmula, ¿no? Ya viene siendo el 2AB. Ahora, este corresponde a este, ¿vale? ¿Y cómo sale este? Si tú resuelves esto, ¿vale? Acuérdense cómo se resuelve un binomio cuadrado. ¿Cómo se resuelve un binomio cuadrado? A ver, pregunta. Por eso era importante el repaso. ¿Cómo se resuelve un binomio cuadrado? Vayan a sus apuntes. Vayan al repaso. ¿Cuál es el resultado de un binomio cuadrado? Era igual al cuadrado del primer término más el doble del producto del primero por el segundo, ¿no? Así es, ¿y qué es lo que tenemos aquí? El cuadrado del primer término más el cuadrado del segundo término. Aquí está acomodado de diferente forma, ¿sí? Pero es el cuadrado del primer término más la suma, más bien, más 2 veces el producto de los dos términos, ¿vale? Más el cuadrado del segundo término. ¿Vale? Entonces, este 2AB, ¿vale? Y tenemos otros 2AB, ¿sale? Hacer términos iguales se cancela. O lo que podemos hacer es, este 2AB lo pasamos del otro lado. Si está sumando, si está positivo, pasa negativo, ¿vale? Entonces, positivo más negativo, obviamente nos da 0 y obviamente factores iguales se eliminan y solamente nos queda la c cuadrada, ¿vale? Y ahí es donde nos da la fórmula general de a cuadrada más b cuadrada es igual a c cuadrada, ¿sí? No sé si me expliqué.
Sí, ya se entendió mejor. Gracias, Mike. Ok, dale. ¿Otra duda, pregunta? Prefiero que ahorita me pregunten de una vez. Para que todo quede claro y vayamos avanzando bien. Porque trigonometría yo siento que es uno de los temas más complicados del temario. Entonces prefiero que quede bien, aunque nos tardemos un poquito más, pero si tienen dudas, preguntas, digan, váyanme diciendo, ¿sale? Bueno, vamos a ver si de veras entendieron. Vamos a hacer ejercicios. Vamos a ver el primero. Y vayan haciendo anotaciones, ¿vale? El primero, vamos a hacer este amarillo primero, ¿vale? Tenemos que c cuadrada no sabemos cuánto vale, pero sí sabemos cuánto vale a y cuánto vale b, ¿vale? ¿Quién puede resolver esto? Únicamente sustitución de términos, ¿vale? El primerito está muy, muy sencillo. ¿Cómo lo podemos resolver? A ver, y voy a crear una pizarra, ¿vale? Y vayan anotándolo, ¿vale? Voy a hacer con ustedes el primero. Yo creo que estos dos primeros, y vamos a ver cómo resuelven el otro. Vale, están viendo mi pizarra, ¿verdad? Voy a crear un triángulo. No creo que me salga muy bien, pero vamos a ver. Es un triángulo rectángulo. Es decir, nosotros tenemos esto. Ay, Dios, qué feo. Ahí está, tenemos esto. Tenemos... Uy. Tenemos esto y... Bueno, más o menos, ¿no? Los otros dos sí me salieron. Ahora, según el problema, dice que A, es decir, aquí A es igual a 4, me parece. A ver, déjeme checarlo. Ajá, 4. Y este es B y vale 3. Acuérdense siempre especificar qué son. ¿Son 4 qué? 4 metros, 4 vacas, 4... Ahora, ya tenemos esto, ¿vale? ¿Qué dice la fórmula? Que dice que c cuadrada es igual a cuadrada más b cuadrada, ¿vale? Hasta ahí estamos, creo que bien, ¿no? ¿Qué sigue aquí después? ¿Cuál es el proceso? Yo necesito encontrar c. ¿Vale? Aquí no le puse c, pero vamos a poner c es igual a, no sé. ¿Qué es lo que debemos hacer aquí? Sustituir los valores a la fórmula. Así es, solamente vamos a sustituir los datos, ¿vale? Es decir, si yo ya tengo la fórmula aquí, ¿vale? Quiere decir que c cuadrada es igual a ¿qué? A 4
al cuadrado, ¿vale? Imagínense que esto es cuadrado, ¿vale? No sé cómo poner cuadrado aquí, pero imagínense que esto es cuadrado, ¿vale? Más, ¿qué? 3 al cuadrado, ¿vale? Voy a hacerlo un poquito más largo. Y ahí ya lo tenemos sustituido. Ahora vamos a resolverlo. Tenemos otra vez c cuadrada es igual a... ¿Cuánto es 4 al cuadrado? 16. 16. Más 3 al cuadrado. 9. 9. Otra vez c cuadrada es igual a... ¿Cuánto es 16 más 9? 25. 25. 25. ¿Vale? Hasta ahí creo que vamos bien, ¿sale? Creo que hasta ahí no tenemos ningún problema. Ahora, ¿cómo sé o cómo puedo resolver el que la c cuadrada, cómo sé que es 25? Porque nos falta resolver una parte, que es la c cuadrada. ¿Cuál es el inverso del cuadrado? ¿Cuál es todo lo contrario a los exponentes? Eso ya lo habíamos visto en el repaso. ¿Alguien sabe eso? ¿O no? Díganme, no, no sé, o no me acuerdo. Creo que pasa a dividir. No sé, no me acuerdo. Por ahí vas, por ahí vas. ¿Cuál es todo lo contrario a un exponente? ¿Se acuerdan que en el repaso, cuando estábamos todavía en clases presenciales, les dije que cómo pueden ustedes cancelar una raíz cuadrada? Entonces, ¿cuál es el inverso de un exponente? Y se los acabo de decir. Yo necesito despejar C. ¿Vale? Yo no necesito encontrar C cuadrada, ¿vale? Porque C cuadrada me va a resultar lo mismo. ¿Cómo es que yo puedo despejar o que me quede solita C? No puedo verlos, ¿vale? Díganmelo, no me lo escriban, porque no, no puedo ver. No los estoy viendo ahorita. Con raíz cuadrada. Así es, con raíz cuadrada. ¿Vale? Es decir, ay, no sé cómo se pone raíz cuadrada, pero ustedes pongan raíz cuadrada de 25. ¿Vale? A ver si lo puedo dibujar. Bueno, más o menos, ¿no? Raíz cuadrada de 25. ¿Cuánto es raíz cuadrada de 25? 5. Así es igual que C es igual a 5. Entonces ya sé que C vale 5. ¿Vale? ¿Estuvo difícil? No, ¿verdad? Bueno, eso espero. Acuérdense que, o anoten esto y ténganlo muy en mente, el inverso del exponente va a ser una raíz. ¿Vale? Puede ser, si yo tengo un cuadrado, puede ser la raíz solita. ¿Vale? Si yo tengo un elevado a la 3 a la 4 a la 5 va a ser una raíz tercia, una raíz cuarta, una raíz quinta. ¿Vale? Dependiendo el nivel del exponente va a ser también el nivel de la raíz. ¿Sale? Ese es el inverso. El inverso de un exponente es una raíz. Por ejemplo, si ustedes quieren demostrar o no lo quieren dejar como raíz, ustedes lo pueden elevar a el exponente que se le puede dar. ¿Vale? Es decir, 2 3 4 lo que hayan encontrado o lo que más se les acomoda. ¿Vale? Ahora,
Vamos con el que sigue. ¿Vale? Ya resolvimos el primero. Creo que ese estuvo sencillo, nada más era sustituir términos. ¿Vale? ¿Qué pasa con el azul? ¿Vale? Yo ya conozco los valores de A y los valores de C, es decir, ya conozco A, ya conozco C, pero no conozco B. ¿Qué puedo hacer para encontrar B? No me acuerdo si era una fórmula de c al cuadrado es igual a... No, de b al cuadrado es igual a c cuadrada menos a cuadrada, algo así. O es utilizando la misma, no recuerdo. A ver otra vez, como que se te medio entrecortó. No sé si soy yo o no te oí muy bien. Digo que para sacar b se tendría que ser el b cuadrado es igual a c cuadrada menos a cuadrada, o es utilizando la misma fórmula de c cuadrada es igual a cuadrada más b cuadrada. Es que no me acuerdo. Ok, por ahí vas. ¿Sale? Voy a partir otra vez la pizarra. ¿Sale? Si yo tengo esta fórmula, la general, la de c cuadrada es igual a cuadrada más b cuadrada, si yo quiero encontrar b, hay que despejar la fórmula. ¿Sale? Y es lo que decías ahorita, Valentín, ¿no? Si yo necesito encontrar b cuadrada, voy a ponerlo así, b cuadrada, yo tengo que pasar, obviamente aquí ya pasé la b del otro lado, ¿vale? Y yo necesito pasar la c, bueno, la b ya la pasé del lado izquierdo y la c necesito pasarla del lado derecho. Ahora, si la c está de positivo, va a pasar como negativo, es decir, a cuadrada, perdón, a cuadrada menos c cuadrada. ¿Vale? Entonces, vamos a ver cuánto nos da. Vamos a resolver. Tenemos que el triángulo aquí va a medir 8. ¿Vale? Voy a utilizar este mismo triángulo para no dibujar otro, porque no me gusta mucho dibujar aquí. Y ya conozco los valores de C, que es decir que C vale 10. Pero la B no la conozco. Ahora, haciendo este despeje, ¿vale? Aquí ya les puse la fórmula. Ahora les toca sustituir los datos. ¿Vale? Resuélvanlo solitos. ¿Vale? Aquí les voy a dejar esto. Resuélvanlo solitos y vamos a ver cuánto nos da. Les voy a dar 5 minutos. Esto no es gran complicado. ¿Vale? Si ya lo tienen antes, alza la mano. A ver, Estrella, te escucho. ¿Qué te salió? No sé si esté bien, le hice como el anterior, pero me salió a 6. Porque, bueno, porque
porque el A se supone que equivale a 8 y el C a 10, entonces 8 al cuadrado son 64. Bueno, ajá, y 10 al cuadrado igual a 100. Entonces ahí se hace la resta porque se supone que está restando y da menos 36 y la raíz cuadrada de 36 es 6, pero no sé si esté bien. ¿Ok? ¿Alguien tiene algo diferente? A mí me salió igual. Sí, está bien. Sí es 6. Sí es 6. Precisamente por esa situación. Que 8 al cuadrado es 64, 10 al cuadrado son 100. ¿Vale? Eso lo restamos, nos da 36. Y para el inverso del cuadrado es la raíz. Entonces sería raíz de 36. Y la raíz de 36 es 6. ¿Vale? Muy bien, Estrella. Ahora, vamos a hacer el otro ejercicio. Y este va a estar un poquito más complicado. ¿Vale? Un poquito más complicado, ¿sale? Porque no tenemos un triángulo rectángulo. Bueno, sí lo tenemos, pero es un triángulo isósceles, pero está dividido en dos. Y esa división nos va a crear dos triángulos rectángulos. ¿Vale? Yo veo ahorita, estamos conectados 6. Bueno, ustedes son 6. Entonces van a ser equipo. ¿Vale? Así como yo los tengo, el primer equipo va a ser Mariana, Estrella y Ángel. Va a ser el primer equipo y Jeremy, Mayra y Valente van a ser el segundo equipo. Mariana, Estrella y Ángel van a resolver el triángulo de la izquierda y Jeremy, Mayra y Valente van a resolver el triángulo de la derecha. ¿Vale? Quien acabe primero va a tener, todo el equipo va a tener medio punto sobre calificación final. ¿Vale? ¿Cuál es el límite de tiempo? 10 minutos. ¿Vale? Son 11:10, 11:20, les reviso, ¿sale? No sé si quieran conectar por Facebook, por WhatsApp, no sé, o lo quieren hacer aquí, no tengo ningún problema. Profe, yo tengo una duda en este, ¿le puedo decir? Bueno, ¿le puedo preguntar? Sí, dime. Se supone que 3 es toda la base, ¿no? Entonces, como nada más nos va a tocar a un equipo la mitad, se va a ser 1.5. Así es. Ah, ok, gracias. Sale, tienen 11:10. ¿Vale? Tienen 10 minutos para resolverlo. Quien lo resuelva primero gana el medio punto.
Sí, Estrella. ¿Alzaste la mano, Estrella? Sí, sí, pero espérame tantito. Sí, Mayra. Creo que nosotros ya lo tenemos. A ver, Y los escucho. como, como nos toca sacar del lado derecho, pues sacamos el equivalente a C. Entonces quedó C cuadrada es igual a 1.5 al cuadrado más 3 al cuadrado, igual a 2.25 más 9, que nos dio sacar la raíz cuadrada de 11.25 igual a 3.35. Ahí tuvieron un error. Ahí tuvieron un error. A ver, Estrella, ¿qué pasó? Es que, este, espérame tantito, checo con mi grupo, con mi equipo. Ok, como nadie lo tiene, pueden checar, ¿eh? Mayra, el equipo de Mayra puede checar. Están 50% bien. Por ahí les falló algo. Profe, es a al cuadrado igual a b al cuadrado menos c al cuadrado y es a igual a 1.5 al cuadrado menos 3 al cuadrado igual a pues es 2.25 y menos 9. Entonces sería a igual a 6.75 y la raíz cuadrada es igual a igual a 2.59. A ver, 2.59. Se supone que hiciste. Porque se supone que debe de ser un número menor al, como es un triángulo rectángulo, o sea, si lo volteamos es el triángulo rectángulo. Entonces no debe de pasar más que el número el que está frente a la hipotenusa, bueno, es que no me acuerdo cómo se llama. Pero se supone que ese, por lo que yo me acuerdo, es el más grande, ¿no? Profe, ¿no sería 5? Porque bueno, C es igual a cuadrada más B cuadrada. Y si ponemos los valores, sería A cuadrada, que es 4 al cuadrado, nos daría 25. No, ¿cuánto nos da? ¿De dónde sacaste el 4? Pero el 4 no está, están 3 y 1.5, que son los valores que tenemos. Bueno, es que a mí solo me aparece la presentación donde están los tres triángulos, el amarillo, el azul y el verde. Estamos resolviendo el verde. Ah, ok. A ver, Jeremy, Mayra, Valiente, a ver, justifiquen qué onda. Todavía estamos en eso, profe. Ninguno ahorita ha estado bien, ¿sale? Ninguno. Chéquenlo bien, revísenlo. Todavía les queda. Les voy a dar otros 3 minutos, ¿sale? Para que lo revisen.
Profe, es que yo hice los dos. Hice el de la suma y el de la resta porque no sabía si era con suma o con resta. Y en el de la suma me salió igual que Mayra. Y en el de la resta me salió el número que le dije. Pero, entonces, ¿es suma o resta? Es que deben identificar cuál es la hipotenusa, cuál es el cateto opuesto y cuál es el cateto adyacente. Todo depende de eso. ¿Sí? Y dependiendo de eso, cuando ustedes lo encuentren, va a ser correcto su procedimiento. A ver, ya se les acabó tiempo. ¿Vale? Última oportunidad. A ver, Valente, Mayra, Jeremy. Última oportunidad, si no ya. ¿No tienen nada todavía? Profe, yo lo que hice fue que A era igual a B cuadrada más A cuadrada más B cuadrada. Entonces puse A igual a 3 al cuadrado más 3 al cuadrado, que era 9 y me daba más 9, que me daba 18. Y luego hice la raíz de 18, que me terminó dando 3 sobre, bueno, 3 y raíz al cuadrado de 2, porque, bueno, hice lo de la descomposición de los factores primos y al final hice lo de, bueno, lo que es como de A por B y me daba 2 por 3 al cuadrado y luego cuando ya me dieron los términos pasé el 3 hacia enfrente, pero no sé si estoy bien, ya no sé qué hice. Sí, hiciste mucho procedimiento. Nada más era la mitad del triángulo. A ver, espérame. A ver, Valente, te escucho. Pues hice la fórmula casi como el azul y el amarillo. Y lo que sustituí, bueno, los valores como lo hice es de A cuadrada es igual a B cuadrada menos C cuadrada, que esto ya sustituyendo quedaría como A cuadrada es igual a 1.5 al cuadrado menos 3.5, no, menos 3 al cuadrado. Esto es igual a 2.25 menos 9. De aquí se le resta y queda como menos 6.75. Entonces, se le sacaría la que es la raíz cuadrada y tocaría como resultado, que no sé si esté bien, 2.598, que 2.598 es lo que más se acerca a 6.75, que quedaría como 6.74 y décimas. ¿2.50 y qué? ¿El primero que dijiste? 2.598. El 8 ya sería como para complementar y que quede más cercano a 6.75. Sí, si lo redondeamos es 260, ¿no? Sí, Bueno, sí, con, 2.50. con 260 ya estaría rozando los 6.75, porque prácticamente sale a décimas ya muy largas de 2.59, 8 y más. Entonces, si se más o menos pone a 2.60, estaría ya tocando los 6.75, lo que es la resta de los dos primeros valores que sería de B y C. Ok, Valente, ¿tú lo hiciste o te ayudaron? Pues estaba yo checando con mi equipo la fórmula y anduvimos viendo porque varios como que la tuvimos mal, pero ya al final concordamos con hacerla así. A ver, necesito que lo anotaron en una hoja o algo así. Quisiera ver el procedimiento. ¿Qué pasó, Estrella? Profe, es que es lo mismo que yo le dije hace rato. ¿Cuánto te dio a ti? A mí igual me dio 2.598
y ve que le expliqué hace rato y bueno, yo sí lo tengo anotado en una hoja y hasta se lo pasé a mis compañeros de mi equipo. Si quiere le envío la foto. A ver, mándenme las fotos los dos y ahorita vamos a ver. Al grupo de WhatsApp, ¿vale? Es que de hecho ve que yo le había dicho que yo había hecho el de los dos, el de la suma y el de la resta, pero que me había quedado con el de la resta porque era el que más se aproximaba y el que le pegaba al número. Y por eso va a aparecer las dos, bueno, los dos como que problemas, el de la suma y el de la resta, pero el que primero le dije el de hace rato fue el de la resta y ve que le dije que yo me había quedado con ese, pero entonces no sé. Es que te había entendido que habías hecho, o sea, primero me dijiste el de la suma, y es donde te dije que estaba algo ahí extraño. No, esa fue Mayra. Ve que primero la que participó fue Mayra y le dijo, y ya después yo participé y le dije el de la resta. Y después le dije que porque el número era 3 y después 1.5 y el que quedaba igual a era 2.5980. No, porque me acuerdo que Mayra, por ejemplo, ibas bien, el procedimiento iba bien, todo estaba casi bien, pero por ahí se confundieron un poquito. Por eso me acuerdo porque dije, Mayra sí, sí, bueno, el equipo de Mayra sí fue bien. Pero es que Mayra, el primero que hizo fue el de la suma. El de a cuadrada igual a b cuadrada más c cuadrada es igual a cuadrada igual a 1.5 cuadrado más 3 cuadrado igual a, bueno, es a cuadrada igual a 2.25 más 9 bueno, ya es a igual a 11.25 y con la raíz cuadrada es igual a igual a 3.35. 3.35. No, eso no llegan hasta ahí. Ese fue el que le dijo Mayra y ya después yo le dije, yo lo hice con el de la resta y a mí me sale a cuadrada igual a b cuadrada menos c cuadrada igual a cuadrada igual a 1.5 al cuadrado menos 3 al cuadrado igual a cuadrada 2.25 menos a, bueno, menos 9 es igual igual a y 6.75 y a es igual a 2.5980 ya con la raíz cuadrada. Y no me dijo nada usted, solo se quedó callado. Y ya fue cuando volvió a participar, no me acuerdo quién. Ujú, ujú. No, si no, yo te hubiera dicho que sí, porque aquí yo ya lo tengo resuelto, ¿sale? Yo ya aquí tengo los problemas resueltos. Y conforme me iban diciendo, iba yo viendo el problema. Entonces, por eso no me concuerda lo que me dices, porque sí lo estoy viendo. O sea, cada vez que me estaban diciendo que estaban resolviendo, iba yo viendo el procedimiento y decía, bueno, pues sí, ¿no? Por Profe, eso, a mí, antes de que ajá, Valente le dijera la respuesta, Estrella ya me había mandado foto de lo que hizo. Entonces sí da el resultado. híjole, a ver, Vamos a ya. Vamos a irnos a muerte súbita, ¿sale? Van a resolver el cuadrado. Ya, si es que nos vamos a hacerlo así, voy a resolver el cuadrado. Y bueno, a ver, el cuadrado no, porque está medio más complicadillo este. Van a hacer el triángulo, el otro triángulo, ¿sale? Igual, la mitad de la derecha y la mitad de la izquierda, ¿sale? Estrella derecha, Mayra
izquierda. Entonces lo vamos a invertir. Y ya, quien de veras me saque y me mande una foto con el procedimiento, porque aquí yo lo tengo el procedimiento, ¿vale? Ya no me digan, es que no sé qué, no sé qué, no sé qué, porque a mí me hacen más bolas. Entonces, hagan el procedimiento, me lo mandan, y quien me lo mande y esté bien, ya le voy a dar su medio punto a cada quien, al equipo entero, ¿vale? Vámonos a muerte súbita. Entonces, les voy a dar otros 10 minutos. Acuérdense, Estrella del lado derecho, Mayra, el equipo de Mayra del lado izquierdo. A ver, Estrella, ya me lo mandaste. Y espérame, déjame constatarlo. Es 16 cuadrada es igual a 10 cuadrada. 16, ok, es igual a h, en este caso b. Sería 100 menos 256, ¿sale? Y eso es 159, sí, perdón, 156, ajá. Y la raíz de 156 es igual a 12 punto, yo no tengo 49, tienes 12.489, sale. Ni modo, valiente, Estrella te ganó. Muy bien. Entonces, Mariana, Estrella, no sé, Ángel, Ángel, ¿estás ahí? Sí, profe. Bueno, está bien, dale. Mariana, Estrella y Ángel tienen su medio punto. ¿Sale? Ya lo vi. Si está bien. Entonces, su equipo tiene el medio punto. Valente, de hecho, no está mal, pero el punto decimal no va ahí. Es 100. Bueno, sí va ahí, pero. A ver. Ajá, 12.49. Ni modo. Muy bien. Bueno. ¿Listos para otro ejercicio? Vamos a ver otro ejercicio, pero denme un minuto. A ver, espérenme. Vamos a hacer algo más interesante. Vamos a hacer algo que está un poco más extraño todavía. Y este sí lo vamos a resolver juntos para que sepan cómo se va a hacer, ¿vale? Ya no vamos a hacer competencias porque se me ponen medias intensas en las competencias. Y vamos a hacer el último ejercicio, que es uno de los más complicados. Y solamente déjenme pasarlo, porque no estaba seguro si lo iban a poder llegar hasta acá. Entonces, denme un minuto.
Listo, vamos a ver cómo nosotros podemos encontrar lo de un rombo. ¿Vale? Ya sabemos, bueno, ya habíamos platicado de que dentro de las propias figuras, ¿vale?, vamos a encontrar otras figuras internas. ¿Vale? Ahora, esta figura, ¿vale?, está dividida en cuatro. ¿Cómo nosotros podemos encontrar? ¿Vale? Vamos a encontrar, uno va a ser el perímetro, ¿vale? Dos va a ser el área del rombo. Y tres, vamos a encontrar los lados o el valor de X, ¿vale?, que ahí aparece. ¿Cómo lo puedo yo encontrar? ¿Alguien quiere participar? Pues ¿De toda la figura o solo de los triángulos? Solamente yo quiero encontrar el lado que tiene ahí señalado de X. ¿Cómo le hago? Pues ya está segmentado la figura, entonces podría ser que la altura que nos señala, que es 3M, sea 1.5 y 6 sea 3. Entonces podríamos asumir que es lo que tiene, bueno, las medidas de los lados de ese triángulo. Y ya con el teorema de Pitágoras hacer lo que es C igual a cuadrada, o bueno, 1.5 menos no, b cuadrada, que sería 3 al cuadrado. Alto, ahí te voy a detener tantito. ¿Por qué estás diciendo que es negativo? ¿Sería positivo? No Pues sé. es que me estoy guiando por el ejercicio anterior. O sea, no, la verdad no entendí muy bien de qué depende si sea positivo o negativo. Cuando es de la hipotenusa, creo que se tiene que sacar, pero es en suma. Ya la teníamos la fórmula, porque C cuadrada es igual a cuadrada más B cuadrada. Cuando se trata de A y cuando se trata de B, es cuando se le resta la hipotenusa, que sería X, que se conoce el valor. Pero en este caso no se conoce, entonces tendría que ser la ecuación, la del teorema de Pitágoras, igual como la habíamos visto al principio. Ok, es importante que sepan ubicar de qué lado estamos encontrando. ¿Vale? Es decir, si yo encontrara, ¿vale?, alguno de los lados donde forman el ángulo de 90 grados, es decir, el ángulo recto, ¿vale?, esos lados van a ser A y B. ¿Vale? Acuérdense que les dije, siempre el lado donde corta la figura, es decir, el lado más largo en un triángulo rectángulo, va a ser la hipotenusa. Entonces, lo que Valente dice es cierto, ¿vale? Vamos a encontrar nada más la hipotenusa. Mariana, tus datos eran correctos, solamente que el orden no era el adecuado. ¿Vale? ¿Cuánto nos daría entonces? ¿Cuánto nos daría X? ¿Vale? Si Mariana ya nos proporcionó todos los datos, ¿cuánto valdría X? Mm, 2.59. A ver, ¿por qué? A ver, Valente, te escucho. Porque pues prácticamente sale igual que el ejercicio anterior, el primero que hicimos, 1.5 a raíz cuadrada. Ah, no, 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 no. Espérame. No, aguante. A ver, los espero. ¿Cuánto nos da?
Es igual a, bueno, no sé si esté bien, pero es igual a 3.35. Así es, 3.35. ¿Puedes decir todo el procedimiento, por favor? Sí, es que en este caso se hace, como decía Valente, es una suma. Entonces, c cuadrada igual a cuadrada más b cuadrada, c cuadrada es igual, bueno, igual a lo vamos a sustituir por 3 y b lo vamos a sustituir por 1.5. Entonces se hace la, la multiplicación y da 2.25 y 9. Entonces aquí pues ya se suma y la raíz cuadrada que son 6.75 se va... No, estoy mal. La raíz cuadrada que son... Espérame tantito. 11.25, entonces se va la raíz cuadrada y da como resultado 3.35, que es el total del número, bueno, que es igual a X. ¿Sí me entendieron? ¿No? Sí, sí te entendí. Y está bien, ¿vale? No dudes, ¿vale? Estás bien. Ahora, ya encontré el lado X. Van a decir, ¿y de qué sirve que no encontremos el lado X? Bueno, para encontrar el lado X, o ¿por qué les pedí encontrar primero el X? Porque Porque, nos, ajá, porque tenemos que sacar el perímetro, ¿no? Nos dijo que teníamos que sacar el perímetro del así triángulo. es. ¿Cómo se saca el perímetro de un rombo? No me acuerdo si estoy bien en la fórmula. No importa, búsquenlo en Google, a fin que estamos en línea. Búsquenlo. ¿Cómo se saca el área de un rombo? Bueno, el área y el perímetro, ¿sale? Ahorita vamos a encontrarnos el perímetro. ¿Cómo se saca el perímetro? El perímetro es sumando todos los lados, que serían en este caso 4 lados, serían 3.35 más 3.35 más 3.35 más 3.35. Pues sí, ¿no? Eso está sencillo. ¿Cuánto nos da 3.35 por 4? Toca a 13.4 metros en este caso. Así es, 13.4. ¿Vale? Ahora, si yo quiero sacar el área, Es por la fórmula de mayor, bueno, D por D sobre 2. ajá, sí, te escucho. Vas bien. Que D es como la altura, por así decirlo, y D minúscula es la base, y esto va a ser dividido por 2 y ya va a dar el resultado que va a ser el área. Ok, ahora vamos a sustituir términos, ¿vale? Si dijiste que el área es B por B, ¿no? ¿Me dijiste? Sí, Bueno, en este caso, como se escribe, es B grande por B chica, ¿no? O B chica por B grande, no me acuerdo. Entre 2, ¿vale? Si yo quiero sacar el área, por ejemplo, si yo quiero sacar el área de solamente uno de los triángulos, ¿qué pasaría? pues cambia, ¿no? Porque un triángulo es diferente la fórmula de un triángulo a un rombo. Base por altura sobre 2. Sí, base por altura sobre 2. Ahora, si yo saco el área de un triángulo, ¿sale? ¿Creen que yo podría sacando, a ver, si yo saco la área de un solo triángulo,
¿creen que eso me serviría para saber qué área tiene todo el rombo? Sí, ¿Por qué? porque, porque en este caso serían 4 triángulos iguales, tendrían las mismas medidas en cuestión de cateto adyacente, cateto opuesto y hipotenusa. Bueno, y en este caso ya con la fórmula, pues se sacaría el área de un triángulo y ese área se multiplica por 4, que serían los 4 triángulos que se encuentran divididos en este rombo, y tendría que salirle el área de todo el rombo. Eso es en teoría, ¿cierto? Y sí está bien, o sea, saldría así, ¿no? Ahora, vamos a encontrar el área de un solo triángulo. ¿Vale? Ya, Y bueno, es 3 por 1.5, bueno, entre 2 da igual a 4, y igual saque el área de todo el rombo, que es 10, bueno, que en este caso es 6 por 3, ajá, 18, y entre 2 igual a 9. Entonces, sí da porque como lo dijo Valente, si se multiplica por 4, pues da 9. Haga de cuenta que el área de un solo triángulo es igual a 2.25, pero si lo multiplicamos por 4 da igual a 9, lo que es el área de todo el rombo. así es, perfecto, gracias Estrella. Entonces, ¿por qué los hago sacar esto? ¿O por qué sacamos áreas y después sacamos teorema de Pitágoras y todo eso? Porque va a llegar un momento, ¿vale?, dentro de su vida profesional que van a hacer esto. Tal vez ahorita se les haga muy complicado o muy tedioso hacer estas situaciones, pero ¿vale?, todos empezamos sacando levantamientos. Todos, aunque estemos en un despacho, ¿vale?, y nos van a pedir siempre que hagamos levantamientos. Levantamientos es ir a medir realmente el área, ¿no? Y más si somos interioristas, no vamos a modificar absolutamente nada, ¿vale? Vamos nosotros a hacer levantamiento de lo que ya está real. Obvio, si estamos haciendo algo nuevo, pues mucho mejor, ¿no? Pero si hacemos, por ejemplo, remodelaciones, y digamos que el rombo, es una suposición, ¿no?, obviamente. Digamos que el rombo es todo el edificio, pero el cliente solamente te contrató una, un triángulo, ¿no? Pero pues no sabes cuánto mide, ¿no? Obviamente necesitas sacar primero el teorema de Pitágoras, y supongamos que empezó con un triángulo y después te dice, ¿sabes qué? Me voy a expandir y voy a empezar y vamos a invadir el otro triángulo. Y así, ¿no?, hasta completar los 4. Obviamente ya no tienes que ir otra vez a medir, sino que al tener el área del primer triángulo, sabes cuánto vale el segundo triángulo, el tercero y el cuarto. Y volvemos a lo mismo, por propiedad de igualdad de triángulos, ¿vale?, nos puede sacar un apuro saber esto, ¿vale? Entonces, ¿qué se les va a quedar de tarea? Solamente les voy a dejar un ejercicio, ¿vale? No les voy a dejar mucha tarea porque ya vienen los exámenes parciales, ¿vale? Así es que no los voy a cargar de tarea. Van a hacer un ejercicio. ¿Cuál va a ser el ejercicio? Van a encontrar, ¿vale?, el perímetro, van a encontrar X, van a encontrar igual el perímetro y el área, pero ahora de un triángulo. Ahorita se los voy a mandar al WhatsApp, ¿vale?, porque lo tengo en un libro digital. Les voy a mandar la captura y ustedes lo van a resolver. Solamente es ese ejercicio, ¿sale? No voy a... Acuérdense que para el examen parcial no vamos a ver nada de esto. Bueno, me tienen que sustentar, ¿sale?, matemáticamente su fragmentación de la figura, ¿vale?, pero todos estos ejercicios les están sirviendo, o espero que les sirvan, para hacer su fragmentación.
Ya se los mandé al grupo de WhatsApp. Y van a decir, ¿qué rayos es esto? Bueno, es un... Es un cuadrado, ¿sale? Y la hipotenusa vale raíz de 5. Esto va a estar un poquito más complicado, va a estar un poco más interesante. Tal vez rompan un poquito la cabeza, pero va a ser un tanto entretenido. Entonces, es lo único que les voy a dejar de tarea, nada más un solo ejercicio. Y para la siguiente clase, bueno, ya tenemos examen parcial. Todavía no me han mandado el calendario. Yo espero que lo suban a más tardar el viernes, ¿vale? Y dependiendo si lo tenemos, por ejemplo, hoy, un día martes, un día miércoles, vamos a ver qué hacemos, pero le vamos a seguir a este tema, ¿vale? Me gustaría que a lo mejor el día del examen, sí van a presentarlos, parece que no van a tener como 5 o 10 minutos para presentar su trabajo, pero me gustaría que el tiempo que nos queda les voy a dar una clase de cómo fragmentar figuras, ¿vale? Cómo geometrizar objetos en base a figuras, ¿vale? Y vamos a hacer un poco de bocetos, ¿vale? Entonces, para aprovechar el tiempo y también que sepan cómo rayos se le hace esto, ¿vale? Entonces, pues nada, chicos, muchas gracias. Felicidades a los que resolvieron el problema. Y pues nos vemos la próxima semana ya con su examen parcial. ¿Sale? Si tienen dudas, preguntas de cómo le pueden hacer con su figura, me pueden escribir. ¿Vale? Les voy a tardar un poquito en responder, pero sí les respondo. Pues nada, chicos. Gracias y bonito fin de semana. Hasta luego, gracias. Hasta luego, profe. Nos vemos.